Hola, bienvenidos a todos. En esta clase de hoy os quería hablar de los elementos del layout. Me gustaría hacer como un resumen de los elementos, las tipologías de elementos que encontramos normalmente en diseño editorial, sobre todo en el tema de las revistas. Los elementos básicos del layout son los titulares, que vemos un ejemplo, las entradillas, son típicas también en diseño de revistas. Es como una especie de resumen que introduce un artículo. Los créditos, evidentemente siempre hay créditos, o sea, quién escribe el texto y quién hace las fotografías. Los pies, ya sean de imagen o a veces incluso de texto. Las secciones, siempre que trabajamos con periódicos y revistas, tenemos el nombre de la sección a la que pertenece el artículo. A veces incluso el tema de la sección, en este caso es una sección que tiene varios temas diferentes, dependiendo evidentemente de los contenidos que esté diagramados a lo largo de las páginas. También tienen destacados. Los destacados normalmente son textos que están repetidos en el texto corrido, pero que sirven como una segunda lectura para aquellos que no se leen el texto. Es muy fácil destacar cosas fuera del texto de manera que ayuden a captar al lector para conseguir que lea el resto de contenidos. Normalmente, como os digo, son textos que ya se repiten en el texto corrido, que salen y se repiten fuera, pues eso, como una llamada a la lectura de ese contenido. Y el último, el foliado. El foliado es el elemento que a veces acompaña al número de página y que muchas veces es el nombre de la revista, a veces es la sección, a veces es el mes y muchas veces la página derecha lleva una información y en la página izquierda lleva otra. Básicamente estos son los elementos del layout básicos que cualquier artículo de revista tenéis que contemplar. Hay algunos artículos que no tienen todos y hay algunos que sí, dependiendo de la sección en la que estemos, tenemos que considerar si hay algunas opciones o no. Pero sí, seguro que hay titulares, seguro que hay textos corridos y seguro que hay créditos o seguro que hay secciones. Uno de los elementos importantes en el diseño del layout, en reconocer un poco los elementos del layout, son las aperturas. Los artículos más importantes en las revistas, los que contienen más información, que ocupan más páginas porque el reportaje es más elaborado, normalmente entran con lo que se llaman aperturas, que es, por ejemplo, aquí tenemos un artículo en el que hay 2, 4, 6, 8, 10 páginas y en estas 10 páginas hay un artículo en profundidad sobre este actor. Pues la entrada, la apertura de este reportaje entra directamente con una foto a doble página, con un titular grande, con los créditos y con un texto que invita destacado o una introducción sobre lo que vamos a leer en el artículo. Además, fijaros que luego va entrando con capitulares, hay pies de foto, hay destacados, pero bueno, las aperturas son normalmente habituales cuando estamos hablando de reportajes importantes. Hay diferentes tipos de aperturas, fijaos que esta es diferente, en este caso la información está a la izquierda y hay una foto, eso es una entrevista de la persona a la derecha. Eso es una apertura más limpia, que en el otro caso la foto no ocupa doble página, sino que ocupa una página, pero sí que hemos dividido la información en dos partes. Esto es otra manera de mostrar una apertura de un artículo interesante, en este caso es una entrevista. Aquí tenemos otro, evidentemente es otro tipo de diseño. También es imagen a la derecha y texto a la izquierda, pero además comparte titular con la imagen, ¿no? Podemos combinar el titular y que nos entre en la siguiente página. Fijaros el juego gráfico en el que está compuesto esto. Fijaros que Jeffrey está en negro sobre fondo blanco y Tambor está en blanco sobre fondo negro. Además de contraste, no solo es de color, que es contrario, sino la posición también es contraria y además el texto también es contrario. Hay un texto que está en mayúscula, que es Tambor, y el texto está en minúscula. Juega gráficamente al extremo de llevar la contradicción respecto a cómo poner el nombre y el apellido, ¿no? Es muy interesante.
Aquí tenemos otro ejemplo, en lugar de la foto a la derecha, la tenemos a la izquierda y el resto de información a la derecha. Tenemos un titular, tenemos un destacado que informa sobre lo que vamos a ver y además introduce ya contexto que forma parte ya del artículo. O sea, la apertura ya nos introduce con el texto. Ahí están el pie de foto y los créditos de quién ha escrito el artículo y quién ha hecho la fotografía. Aquí vemos otro ejemplo en el que el titular toma mucho protagonismo, más o menos el mismo peso gráfico que la imagen. También tenemos un texto introductorio, quién ha escrito el artículo, quién ha ilustrado la foto, los marcadores con la página, el nombre de la revista. Bueno, eso también es otra manera de crear una apertura. Aquí tenemos otra, en este caso hay un juego gráfico del titular, una imagen a doble página y el título juega con el perfil de la página, empieza recto y luego se inclina. Bueno, es otro juego gráfico para crear una apertura. Las aperturas son llamadas de atención para crear para el lector, ¿no? Aquí tenemos una un poquito más contenida, es más simple. También empezamos con el texto, ya, además más texto que antes, con lo cual ya es un artículo ya que la apertura es menor. Y aquí ya es totalmente entrada directa al artículo, no tenemos apertura, tenemos los titulares. Fijaros en este titular con respecto al otro, es mucho más pequeño. Aquí esta es la revista Forbes, que en algunos artículos trabaja con titulares muy pequeños, porque lo importante es el contenido. Es casi tienen el mismo peso del titular que los destacados, porque hace estos juegos gráficos en los titulares. Aquí tenemos todo lo contrario, en este caso es un titular que ocupa una doble página, va de un lado a otro, porque quiere crear muchísimo mayor impacto. Fijaos que además hay un juego gráfico con el contenido, las estrellas, el price y la imagen. Bueno, el título está jugando con el contenido gráficamente. O podemos tener incluso este tipo de titulares, ¿no? Dependiendo del contenido que tengamos, podemos hacer estos juegos gráficos interesantes que nos aportan mucho valor gráfico a la propuesta y llaman mucho la atención al lector, ¿no? Fijaros qué titular tan grande y cómo es posible también que añada texto un poco jugando con también el contenido. Luego tenemos titulares que dependiendo de las secciones, podemos tener una sección en que hayan diferentes noticias y que tengamos titulares más pequeños, pero que no compiten entre ellos. Vemos que aquí más o menos el peso visual es el mismo y en función del contenido es mayor o menor, pues el titular se ve un poco más o menos. Entendiendo que los titulares en función de qué tipo de noticia estemos dando, cuánto ocupe y qué sección es, pues podrán ser más espectaculares como las aperturas o menos si estamos en estos casos. Aquí os quería mostrar esos titulares porque creo que es importante que tengáis en cuenta que los titulares, cuando escribimos titulares, las líneas se deben equilibrar. ¿Qué significa que se deben equilibrar? Si os fijáis, a vuestra derecha tenemos el título, así son los New Daddies, y este título, en la primera línea ocupa 4 palabras, mientras que la segunda solo ocupa una. Esto no lo hagáis, por favor. Todo lo que son titulares y destacados, siempre hay que equilibrar las líneas. Equilibrar las líneas, ¿qué significa? Que deben haber más o menos el mismo número de palabras en la primera línea y en la segunda línea, o en la tercera línea o en la cuarta línea. Siempre hay que equilibrar las líneas. Ya veremos esto en InDesign, que hay una opción en párrafo que nos permite activar el equilibrio de líneas ya directamente y el programa lo hace solo. Sobre todo esto para los destacados y los titulares. Por favor, no hagáis estas cosas porque no quedan bien. No me hagáis líneas muy largas y después una muy, muy corta. Siempre compensar las líneas. Y para los titulares, yo, ¿qué preguntas me hago siempre que tengo que diseñar los titulares, ¿no? ¿Qué tipografía voy a utilizar, no? ¿Con serif o sin serif? ¿Una tipografía sin remates o con remates, no? ¿Y una tipografía diferente para cada artículo? Yo creo que no, ¿no? ¿Y qué tamaño pongo? ¿Y lo haré en mayúscula o minúscula? Todas estas preguntas os las tenéis que hacer, ¿no? Es importante que penséis siempre si lo vas a poner en mayúscula, minúscula, qué tipografía,
si va a ser igual, va a ser diferente al resto de artículos. Seguimos. ¿Qué elementos más de layout hay? Los subtítulos. Los subtítulos son unos pequeños títulos que están dentro del contenido. Aquí vemos un ejemplo. Fijaros lo importante aquí es que este subtítulo, tenemos un texto que empieza, sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, y de repente hay un salto de línea y nos encontramos con el título. Esto es una buena manera de diseñar un subtítulo. Hemos dejado un espacio que estamos para separar el contenido, después hay el título y después el texto va seguido. Es una buena manera de diseñarlo. ¿Cómo diseñamos normalmente los subtítulos? Los subtítulos hay que intentar que no pase esto. Que el subtítulo no flote en medio de dos párrafos, porque en realidad puede ser el final del primero o el inicio del segundo. O sea que en este caso, si dejáis espacio aquí, ese texto debería ir seguido de este subtítulo, un poco como este. Por favor, no centréis subtítulos si este es el texto justificado, ¿vale? No funciona, porque además si son títulos de doble línea, esos espacios quedan mal. No es la mejor opción. La mejor opción es esta. Esto es muchísimo mejor. Y los subtítulos tampoco hagáis en sangría negativa. Podéis hacer un subtítulo incrustado, que va en negrita y el texto va seguido, o podéis poner un filete en la parte superior para separar contenidos y poner el título del subtítulo, o un filete inferior. Ya hemos visto cómo se hacen los filetes de párrafo. Entonces, esto es muy útil para marcar cambios de contenido con subtítulos. Otro elemento de layout que es muy interesante a nivel gráfico son las capitulares. Las capitulares indican un inicio de texto. Siempre se ponen al inicio de texto. Y a veces podemos hacer juegos gráficos como aquí, de marcar dos palabras, y a veces pues solo una. Fijaros que en este texto, como os digo, las capitulares marcan inicio de un texto. Vamos por aquí, seguimos. El texto veis que está seguido, con sus sangrías, marcando los párrafos. Está perfecto. Seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí. De repente hay un salto y otra capitular. Esto es habitual. Cuando tenemos un texto muy largo y que queremos indicar que hay un cambio de contenido, pues se cambia. Si hemos empezado por una capitular, si hemos entrado con una capitular, pues al ver un salto de línea y estamos indicando otra vez que hay una capitular porque hay un cambio de contenido. Es el mismo artículo, pero hay un cambio de contenido. Y esto lo podemos hacer. O sea, podemos tener varias capitulares en un mismo contenido de texto, en un mismo artículo, pero solo se pone cuando hay un salto de contenido. O sea, que tendréis que mirar el texto, seguramente hablar con el editor que os pasa el texto, para ver si eso indica que eso es así. Aquí vemos algunos ejemplos más de capitulares. Las capitulares dan mucho juego gráfico. Fijaros en esta condensada que ocupa todo este espacio. Ya no ocupa 3 o 4 líneas, sino que casi ocupa 4 párrafos. Es un juego gráfico muy interesante. Las capitulares dan mucho juego. Aquí la capitular es casi el nombre de la persona. Aquí tenemos la capitular fuera. Aquí hay un cambio tipográfico para darle más juego gráfico también. Ocupa menos espacio, pero la tipografía es muy diferente. Esas son las más normales que existen. Puede ocupar varias líneas. Bueno, yo creo que sí, me parece muy interesante el juego gráfico que os puede aportar el uso de las capitulares. Arriesgaros y probar formas y probar diferentes opciones de cómo colocar esas capitulares en vuestros artículos. ¿Qué más? Las secciones. Las secciones también es un elemento del layout. Pensar cómo las queréis diseñar. Aquí tenemos un ejemplo que es una sección que marca el inicio de un capítulo y después esta sección se hace más pequeña. En la siguiente página se vuelve a repetir, pero de un estilo más pequeño. Además, muchas veces las secciones son muy largas y tienen subtemas. Esto también tenéis que pensar cómo lo queréis poner gráficamente. Yo os aconsejo que cuando no sepáis, mirar ejemplos de cómo lo hacen, porque esto ayuda mucho. Y luego otro elemento como el último del layout es el foliado, que es esto de aquí. Es donde poner el número de página y muchas veces en el foliado también va pues el mes, alguna referencia a la revista o a la sección. Entonces, si vamos a poner el foliado
abajo, tendremos que tener en cuenta eso para marcar el espacio que dejamos de margen. Y lo mismo si lo ponemos arriba. Siempre que hay que poner foliado, siempre en cualquier publicación hay que poner foliado, con lo cual siempre antes de empezar pensar dónde vais a poner el foliado, antes de diseñar nada, para dejar el espacio adecuado en los márgenes, para que eso no quede apretado con respecto al texto. Luego tenemos los filetes también es un elemento del layout. El filete nos ayuda a separar contenidos. Fijaros que aquí tenemos un filete que nos separa contenidos, aquí tenemos otro. Esos filetes de aquí nos separan las diferentes columnas, y los filetes nos ayudan a organizar, por tanto, el espacio. Califican y enfatizan puntos importantes. Fijaos que aquí nos está separando el contenido, enfatizan esas líneas más gordas, enfatizan, dan unidad y personalizan mucho el producto editorial. Dependiendo de qué grosor le demos, o dónde las pongamos, o cómo las pongamos, si las repetimos, ¿no? Fijaros este juego gráfico que es muy interesante, pues pueden crear una personalidad al producto editorial. También añaden color a la página y además dan una sensación de limpieza y orden, pulcritud a la página. Entonces, yo os aconsejo que siempre que trabajáis con varias secciones donde hay varios artículos diferentes, el uso de los filetes es muy útil para separar esos contenidos, y además eso ordena mucho. Arriesgaros y probar el uso de filetes y diferentes grosores, finos, gordos. Os animo. Conclusiones. El diseñador deberá tener claro todos los elementos del layout para tomar decisiones gráficas. Siempre tenéis que pensar qué elementos tenéis antes de poneros a diseñar nada. Siempre hay que analizar antes. Saber dónde colocar el foliado nos ayudará, por ejemplo, a pensar en los márgenes, la composición de la retícula y entre muchas otras cosas. Vuestra tarea como diseñador es la de crear una jerarquía visual fuerte y coherente en la que los elementos más importantes siempre destaquen con respecto al resto de contenidos, y que siempre intentar organizar todo con una lógica que aporte una identidad y además una funcionalidad. Intentar ser atractivos, intentar ser diferentes, llamar la atención, crear contrastes, juegos gráficos, con todos los elementos del layout. Un poco los ejemplos que hemos visto son buenos ejemplos en el que se ha trabajado el contenido de una manera llamativa y interesante. Pues nos vemos en la siguiente clase.